Sí. Ahí Qué estamos linda grabando. sorpresa ¿Tenía sorpresa qué? nos dio ayer. Yo aviso, el que avisa no traiciona. Yo aviso. Oh, Ahora no lo vamos a ver. mata. Hoy es 13, arranquemos, 13 de octubre. ¿Cómo les va? Saludos formalmente. Buen día a todos, a todas, a todos Buen todites. día. Estamos en una nueva clase de análisis jurisprudencial de los miércoles a la mañana, comisión A1, de nuestra querida Universidad Nacional de José C. Paz, carrera de abogacía, Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales, cátedra del doctor Federico Tea. Dije todo lo que tenía que decir. Bien, última clase previa al tercer parcial, que va a ser oral, individual, por esta misma vía, el miércoles que viene, a esta misma hora. Y durante toda la jornada van a ir desfilando de a uno para rendir. El orden en el que pasan lo deciden ustedes, que ya son grandes y responsables, según las urgencias, las necesidades, etcétera, etcétera. Nos vamos a quedar todo el día para que puedan rendir. Son unos cuantos. Hoy somos 24, aquí, ahora. Vamos a ver la semana que viene cuántos aparecen. Cobardes, viles cobardes. No. Pero los tenemos a todos individualizados. Y vimos cómo han ido desempeñándose y cómo les fue en las exposiciones. Así que no les tenemos miedo. Si bien no tomamos lista, pero tenemos nuestros propios medios para saber quién participa y quién no. Bien, Juan Profe, Toledo, nosotros le le doy la tenemos cara, miedo a buen usted. día. ¿Cómo le va? Sí, ¿quién me hablaba? No, dije que nosotros le tenemos miedo a usted. Es al revés. Lo bien que hacen, lo bien que hacen, lo mío es pura temeridad. Bien, antes cuando teníamos aquello de la presencialidad, nosotros les dábamos 2 preguntas a quien estaba esperando para rendir mientras otro estaba rindiendo. Hoy esto no lo podemos hacer porque ustedes buscarían todas las respuestas en un milisegundo, en todos los aparatos y dispositivos electrónicos, y en el teléfono de Zaffaroni, que yo sé que ustedes tienen. Así que, bueno, tendrán que sentarse ahí y afrontar las preguntas que les haremos. Viene bien preparar un tema, porque podemos llegar a arrancar por ahí, y si no, con alguna pregunta así, cruda y dura. El contenido es lo que hemos visto hasta ahora, así que en eso no tendrían que preocuparse, no va a haber ningún martes 13, y el examen está hecho ¿para qué? Para probar. Para que nos luceamos, lucirse, como para dice usted, lucirse. Muy bien, mirá cómo para te mira. lucirse. Para lucirse. Arriba y abajo. Bien, muy bien. Dicho esto, vamos a arrancar, porque hoy voy a dar una partecita yo de entrada, y después los compañeros van a seguir con los fallos. Así que, bueno, no sé si tienen alguna consulta, pregunta, insulto. No se vale dar el tema que expusimos, ¿no? ¿Eh? ¿No se vale dar el tema que expusimos? Sí se vale. También se vale que pregunte sobre otros temas. Sí, seguro. Todo se vale. Ergo. No se vale estudiar un solo tema. ¿Sí? Seguro. Bien, ergo. Hoy vamos a aprender algo de latín al final de la clase. Tenemos un cierre hoy, no saben, alquilar balcones. ¿Qué Bien querrá decir tarde. alquilar balcones, no? Después de la pandemia que reivindicamos los balcones. Bueno, arrancamos, ¿les parece? Les voy a compartir. ¿Alguna pregunta más? ¿Es ahora o nunca?
Buen día, No. profe. ¿Le puedo consultar algo? ¿Mm? No, María quería Rosana. tener una idea de cómo va a ser el parcial, profe. Me tiene preocupada. Acabo de explicar cómo va a ser. Van a pasar, les No, voy a no, hacer Ingrid, 2 preguntas, les voy a poner un no. 2 y se van a... No, quédese tranquilo, le consulto a mis compañeras. Lo que pasa es que tengo poca señal. Estoy en el gimnasio de la escuela hoy. Bueno, otra que se le da por trabajar. ¿Qué le vamos a hacer? No Bien. queda otra. Saludos porque a se me Escola, pone el horario. No importa, después les consulto a Marita o a alguna de las chicas. Gracias. Sí, pero entienden la mitad de las cosas, es un problema. No Profesor, crea, una ellas toman apunte de todo. Sí. ¿Quién iba a preguntar algo? una pregunta. Por cualquier cosa, digamos, ¿el fallo puede estar a mano para, digamos, explicar alguna cosa o no? Es todo... No. Listo. No. Te voy a contestar de otra manera. Es un examen a libro abierto donde ningún papel te va a servir. Está bien. Mm, Me queda clarísimo. Estamos en el horno. El forno. Es un examen para pensar. ¿Saben pensar ustedes? Y Sí, a veces sí, pero con usted es difícil. Ah, Rosana, te estás cavando la tumba. No sé si te estás dando cuenta. Aclare que oscurece. Va a haber preguntas Profe, del estilo, ¿qué tiene en común tal fallo y tal otro? ¿Qué Te hago una dice el pregunta. voto en disidencia de tal si lo relacionamos con tal cosa? Y así, para que piensen un poco esas neuronas que tienen ahí adormecidas. Nosotros vamos a estar no conectados, obviamente, todos juntos. Nos vamos a ir conectando por Zoom a medida que vamos ofreciendo o diciendo yo quiero retirar en el chat. Paulita, todos pueden estar conectados, es un examen público, podemos hacer como hoy, que somos 32 a este momento, y de a uno van pasando al frente. ¿Qué quiere decir que van pasando al frente? Que va a ser el único que va a estar desmuteado. ¿Sí? Pero los demás pueden asistir tranquilamente a lo largo de toda la jornada. ¿Quién va pasando y quién no? No sé, resuélvanlo, hagan un chat paralelo, no sé, tiren la moneda, hagan una lista, no me interesa. Pero después vamos a estar por esta misma vía y van a ir pasando de a uno. Bueno, Genial. Había dudas, vieron que había dudas. ¿Qué más? Más dudas, vamos. no, nada más. Les voy a poner a todos Profe. 4. A todos 4 les voy a poner. Total tienen que ir al integrador obligatoriamente. Eso va a ser la primera vez que voy a un integrador. Ah, bueno, siempre hay una primera vez. Y el integrador va a ser también oral. Después del parcial. O sea que esto va a ser un ensayo para el integrador. No está mal. Perfecto. Profe, ¿y después Sí. del parcial nos quedaría ver la unidad 10? Nos quedan 2 unidades después. O sea, siguen las clases. Y esas unidades entran al integrador. Atenti. Y tienen que seguir exponiendo quienes no lo hayan hecho, porque si no, no van a aprobar esta materia. Porque yo voy a hablar con el profesor de la comisión y me voy a asegurar de que no los apruebe. Ok. Silencio. Se los vengo diciendo desde el principio de año. Tienen que exponer, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos, ¿qué más? No. Seguro hablaron con los otros compañeros de otras comisiones que ya rindieron. Hay comisiones que ya rindieron. Buen día, profe. No, Pero lo volvimos loco Lo hicieron por escrito. lo volvimos loco a Alejandro, pobre. Bien, para eso tiene un alto cachet, dirían las estrellas.
Bueno, basta de cháchara, basta, me cansé. Sí, queremos quedar. No, ¿dónde estoy? Roa, acá, ahí vamos. Bueno, este es un pizarrón de la facultad, divino, divino. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la facultad? Sí. Bueno, Roa. Roa era un ya volvemos. arquero de Racing, era Roa, si no me equivoco, de la selección. Recurso ordinario de apelación. Empezamos a verlo la semana pasada. ¿Con qué fallo? Itzkovich. Bien, Itzkovich. Y hoy continuamos nosotros con Anadón. Con Anadón, muy bien. Son dos fallos que tratan sobre lo mismo, que es cómo se accede a la Corte Suprema, a la jurisdicción de la Corte, desde la vía del recurso ordinario de apelación. Fíjense, ahí arriba dice artículos 116 y 117, son los dos que tenemos que tener bien en la cabeza, que hablan de la jurisdicción federal, con la Corte Suprema como vértice, como máximo tribunal, y luego los tribunales inferiores. Cuando yo digo recurso ordinario de apelación, estoy diciendo que es un recurso, es decir, necesito una sentencia previa a la cual recurrir, que es ordinario por oposición a extraordinario, y que es de apelación porque yo recurro precisamente una sentencia, ¿no? Ante un tribunal superior. Aquí, fíjense, acá abajo dice recurso Cámara Federal. O sea, yo necesito una sentencia de una Cámara Federal. Primer punto a tener en cuenta. Una Cámara, o sea, una segunda instancia federal, no provincial, federal, tiene que haber dictado una sentencia definitiva. Tengo 4 requisitos acá, pero primero vamos al fundamento. El fundamento es esta flechita para arriba, quiere decir resguardar, proteger los intereses políticos del Estado. Esta palabrita Estado. Este recurso está instituido para que el Estado nacional, el Estado federal, pueda resguardar sus propios intereses. Es decir, que tenga una vía de apelación. Esto está previsto para que el Estado apele. O apelar contra una sentencia contra el Estado, ¿sí? Pero sobre todo para que el Estado se pueda defender. Entonces, requisito es que la nación sea parte. La nación, el Estado federal. O el Estado, lo que solemos llamar Estado nacional, ¿sí? Pero a nivel federal. Tiene que ser una de las partes del juicio, pero una de las partes centrales, no así como, bueno, y ya que está, cita también a la nación. ¿Sí? Me peleo con mi vecino y digo, ya que está, cito a la nación. No, tengo que tener un conflicto con el Estado nacional. Un monto mínimo ¿de qué? Un monto mínimo de la sentencia, o sea, el objeto por el cual me estoy peleando, ¿sí? Y que ya se dictó sentencia definitiva, tiene que tener un monto mínimo, porque no puedo ir por cualquier cuestión a la Corte si es insignificante. Ese monto mínimo está en, ya se los digo, lo tenía por aquí, en la acordada 28 del 2014, Sí. que va actualizando Sí. un monto que se fija en el decreto ley 1285 del 58, que ustedes ya lo deben conocer. Ese decreto imprímanlo y léanlo todo, porque es toda la organización de la justicia y estos recursos, y en el artículo 26 está esto que les estoy diciendo. Causas en que la nación, directa o indirectamente, sea parte cuando el valor disputado, en último término, sin sus accesorios, sea superior a, y ese monto actualizado hoy da 10.890.000 pesos, o sea, casi 11 millones de pesos. Bien,
eso era ese monto. Vuelvo, acá. Bien, y necesito sentencia definitiva. Sentencia definitiva es un concepto de derecho procesal, no me voy a meter ahora ahí, ya lo verán ustedes. Hay lo que se llama sentencia definitiva o asimilable. Sentencia definitiva es clave, es claro, cuando una Cámara dicta y queda firme su sentencia, resuelve el conflicto en segunda instancia. Hay otras interlocutorias asimilables, no me voy a meter ahí, sepan que hay algunas que no son definitivas, pero se le parecen mucho y podrían habilitar un recurso ordinario. Bien, y luego, cuando decimos que la sentencia tiene que ser dictada por una Cámara Federal, tenemos que saber que no procede ante un Tribunal Superior de Justicia de una provincia. Ahí tenemos el recurso extraordinario, pero no el ordinario. El extraordinario, en oposición a lo que su nombre indicaría, es el más habitual, el más común a interponer, el REX, o REF, Recurso Extraordinario Federal. Este es más limitado, el ROA, en cuanto a su utilidad práctica. Bien, los supuestos. Acá tienen, fíjense, artículo 24, inciso 6 del decreto 1285. Ahí es donde nos tenemos que remitir para encontrar esas causales. Que es así, cuando la nación sea parte y tenga ese monto mínimo, extradición de criminales reclamados por países extranjeros, ¿sí? Aquí estuvo alojado durante muchos años un criminal italiano de la Segunda Guerra, que lo extraditaron, ¿se acuerdan? ¿Alguien recuerda? Memorioso. Lo extraditaron y le hicieron exactamente, un juicio en Italia 40 años después. Por la de las cosas argentinas. Exactamente, muy bien. Y vivía cerca de mi casa, en Virreyes. Y bueno, pero ¿quién lo pide? El Estado extranjero, un tribunal extranjero, y por eso se lo extradita. Son criminales reclamados por países extranjeros. Bien. Causas que dieron lugar a apresamientos o embargos marítimos, todo lo que tiene que ver con buques de guerra, salvamento, nacionalidad de los buques, patentes, etcétera, los que vienen a pescar ilegalmente a nuestras costas. Bien, todo eso está en ese decreto. Acá lo tenemos, nación parte, extradición de criminales y buques de guerra. ¿Sí? Esos son los supuestos en que procede. Y fíjense el alcance del recurso. ¿Qué podemos llegar a pretender de este recurso? ¿Cuál puede ser nuestra pretensión? Bueno, es un recurso amplio. Por eso se llama ordinario. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo rever en el recurso cuestiones de derecho, cuestiones de hecho y cuestiones de prueba. Puedo abrir o intentar abrir pruebas nuevas, producir pruebas nuevas. Abrir la instancia probatoria y producir pruebas nuevas que me hayan rechazado en primera instancia o en la Cámara. ¿Sí? Eso, o sea, es un recurso amplio. En cambio, el recurso extraordinario no, ahí voy a estar mucho más acotado en lo que puedo pedir. Bien, cuando esta Cámara Federal, recuerden que hay cámaras federales por todo el país, cuando y una muy, las cámaras conocidas están en Comodoro Pi, que son en derecho penal. Provecho, Anita. El alcance, cuando esa Cámara dicta sentencia, ¿sí? Yo tengo 5 días, y me la notifica a mí, tengo 5 días para presentar el recurso ordinario ante esa misma Cámara. Y no me la puede rechazar la Cámara. ¿Sí? No puedo rechazar como un 280, que es lo que hace la Corte cuando le llega un recurso extraordinario. O sea, la Cámara toma el recurso ordinario y lo eleva a la Corte. ¿Sí? Y ahí la Corte lo va a tratar como si fuese un recurso extraordinario, ahí no tenemos ninguna particularidad. Entonces repasamos. Tiene que estar el Estado parte, necesita una sentencia definitiva de una Cámara Federal, tiene que haber un monto mínimo como objeto del juicio, y los supuestos son estos, o la nación parte o alguna cuestión internacional.
¿sí? De extradición, buques de guerra, etc. Bien. No hay mucho más sobre el recurso ordinario. Ahora vamos a ver lo que sí, que tenemos que sabernos este decreto 1285, así que estudienlo. Bien, y ahora voy a dejar de compartir esto y voy a compartir otra cosa. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Duda? A mí me quedó la duda cuando decía en la imagen anterior, después de los 5 días de notificación, decía no aplica, no entendí. El artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que es, lo vamos a ver ahora con recurso extraordinario, que es cuando la Corte dice no hay cuestión federal suficiente y en 2 líneas te rechaza el recurso. ¿Sí? Ese era el del fallo de Cristina Kirchner, ¿no? Muchas gracias. ¿Por qué? Ahí lo entendió el recurso, lo abrió. Claro, sí, pero lo tratábamos, digamos. En ese momento lo había explicado, ¿puede ser? Ah, puede ser. Sí, que ya lo hayamos visto, sí. Es simplemente una facultad discrecional que tiene la Corte. Muchos lo critican por antirrepublicana, porque no da las razones por las cuales acepta un recurso o lo rechaza. Y para rechazarlo simplemente dice no hay cuestión federal suficiente, que es como no hay una relevancia para entender en la jurisdicción federal, y te lo rechaza y ya queda firme, o sea, ya no tenés forma de ir a patalear a ningún lado. Queda firme la sentencia de Cámara o del Tribunal Superior. Bien, pero ahora lo vamos a ver más a fondo. Bien, vamos a lo que realmente cuenta, que es el recurso extraordinario. Lo están viendo aquí. Recurso extraordinario federal. Federal, estamos hablando jurisdicción federal. ¿Qué era la jurisdicción federal? Bueno, ese andarivel del medio, donde teníamos jueces de primera instancia federales, cámaras de apelación federales, y el último tribunal federal, que es la Corte Suprema. Pero con una salvedad que tenemos que tener en cuenta. La Corte Suprema es el máximo tribunal federal, pero puede llegar a entender en procesos que fueron tramitados en el andarivel provincial. Yo me peleo con mi vecino o con mi provincia. Yo soy vecino bonaerense y me peleo con Arba, o me peleo con el vecino que está a la vuelta de mi casa. Entonces me voy a un juez de primera instancia provincial. Después me voy a una cámara provincial. Después, en algún caso, podré ir al Superior Tribunal de Provincia, en La Plata. Pero, si se dan ciertas condiciones, puedo saltar de La Plata al Palacio de Tribunales, en Capital Federal. O sea, yo tramitaba en, no sé, San Martín, de San Martín me fui a La Plata y de La Plata me voy a Microcentro, ¿sí? Al Palacio de Tribunales. ¿Cuándo puedo hacer eso? Cuando hay cuestión federal suficiente. Tengo que justificar que amerita, el expediente amerita que la Corte revea la sentencia anterior, porque está en juego, y aquí está la clave, está en juego algún derecho constitucionalmente reconocido, o alguna competencia prevista en la Constitución y en los tratados internacionales. Esto puede ser muy amplio, pero a la vez hay que justificarlo. ¿Sí? Si no, me tengo que quedar a donde arranqué, que es la esfera provincial, o de la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo, la llamamos justicia nacional, ¿sí? Pero es una justicia ordinaria. ¿Sí? Está en la ciudad de Buenos Aires por la historia que ya estudiamos, ¿sí? De la capital federal. Y ahora estamos viendo que se sigue dando esa discusión, por ejemplo, de si el Tribunal Superior de la ciudad puede revisar sentencias de los tribunales nacionales, no de la justicia ordinaria que se está armando con estos traspasos, dada la autonomía de esa jurisdicción. Bien, pero no me voy a meter ahí ahora. Vuelvo, entonces, es un recurso extraordinario federal, la última instancia federal, la Corte Suprema, no es un tribunal de tercera instancia,
porque yo no puedo abrir a prueba. Es un tribunal excepcional, un tribunal de apelación extraordinario. Bien, ¿cuál es el fundamento? La supremacía constitucional, garantizar la supremacía constitucional y federal. Acá está el artículo 31, recuerden el artículo 31. El artículo 31 de alguna manera pone un orden de prelación dentro de lo que es la esfera federal. ¿Qué dice el artículo 31? Complementado luego con el 75, inciso 22, y 23 y 24. ¿Sí? ¿Pero qué dice? Bueno, primero está la Constitución y los tratados que tengan rango constitucional. Luego vienen los otros tratados y luego vienen las leyes del Congreso. Eso es una jerarquía intra orden federal. Ahora, el orden federal va a estar por encima del orden provincial. Eso es lo que dice el artículo 31. Y por eso este recurso extraordinario, entre otras cosas, permite revisar sentencias de las cámaras provinciales y de los superiores tribunales de provincia. Es decir, ¿para qué? Para que la nación tenga una última... para que la Corte tenga una última posibilidad de revisar que en las provincias no estén dictando fallos contrarios a la Constitución. Ustedes recuerdan, las constituciones, las provincias decidieron conformar el Estado Nacional o Estado Federal, le delegaron facultades, y entre ellas facultades que le delegaron fue la de establecer que hay una norma, que es la Constitución, que está por encima de sus propias decisiones, en lo que le delegaron. Y el artículo 31 así lo establece, la supremacía constitucional por sobre las leyes, los tratados y las constituciones provinciales. Bien, se llama una casación federal, ¿por qué? Pues de alguna manera lo que intenta hacer es establecer una doctrina común que se aplique después a todo el territorio federal. Bien, ¿dónde está regulado esto? En la ley 48. Ley solo 48. ¿Por qué? Porque se dictó en 1863. Ahí no más de que se había creado la Corte Suprema. En ese artículo 14, que lo tienen que estudiar de memoria, de arriba abajo, el derecho al revés, van a estar cuáles son las condiciones, los supuestos y los requisitos para poder presentar un recurso extraordinario. Y la doctrina los ha calificado como de cuestión federal simple y compleja. Ahora después lo vamos a estudiar en particular. Pero sepan que antes teníamos el decreto 1285, ahora tenemos la ley 48. ¿Sí? Ahí tenemos que recabar información. Bien. ¿Qué? Es un recurso de apelación, es decir, tiene efectos suspensivos, suspende los efectos de la sentencia de segunda instancia, esto es importante. Es un recurso extraordinario, tiene alcance limitado a las pretensiones originales y a las pruebas que ya pude producir. No abro a prueba. Y tiene tres tipos de requisitos: comunes, propios y formales. Los comunes ya los conocemos. Son los requisitos que se tienen que haber dado para que yo pueda haber ido a un juez de primera instancia. ¿Sí? Tiene que haber caso contencioso, agravio, un juicio que haya ido subiendo de instancia, ¿sí? Tengo que haber tenido un tribunal de primera instancia y de segunda instancia. Bueno, todos los requisitos simples para un caso contencioso. Y después requisitos propios, son los más importantes. Vamos a ver que hay unos formales que tengo que tener en cuenta porque me pueden rechazar por formalidades, pero lo más importante son los requisitos propios. El central es que yo tengo que justificar que hay una cuestión federal suficiente, ¿sí? Relevante. Cuestión federal o cuestión constitucional lo llaman algunos.
Es decir, yo tengo que poder demostrar que está en juego un derecho o una competencia prevista en la Constitución o en un tratado con rango constitucional. O en una ley del Congreso, eventualmente, o en algún tratado que no sea de los derechos humanos. Pero digamos, alguna norma de alcance federal. Por ejemplo, ¿se acuerdan el caso Hoff, era el del juez de Cámara? Sí. ¿Se acuerdan que no le dejaban llegar al juez de Cámara? Y uno dice, bueno, se está peleando con la provincia de Buenos Aires, no lo dejan ser juez. ¿Ah? ¿Pero qué justificó él? Que estaba en juego el derecho a la igualdad, previsto en la Constitución y tratado, ¿verdad? Bueno, tengo que lograr eso, alojar la discusión ya en un nivel superior, que es el de la Constitución. Bien, ahora vamos a entrar bien de lleno en qué es cuestión federal, porque es el corazón de este recurso. Vamos a los otros requisitos, ¿sí? Tiene que haber una relación directa e inmediata. ¿Sí? ¿Entre qué? Entre el perjuicio que me genera la sentencia que estoy apelando y el derecho que está en juego. ¿Sí? O sea, mi agravio. ¿Por qué mi agravio? Porque me están cercenando las facultades de ejercer tal derecho. Relación directa e inmediata, no algo así como lejano, indirecto, bueno, supuesto, lo que fuera. Tengo que tener una resolución contraria, o sea, el que apela es porque perdió en cámara, ¿sí? En la cámara, o en algún otro tribunal, vamos a ver, ¿sí? Y la resolución contraria tiene que ser a lo que yo pretendía, que era resguardar un derecho constitucional. O sea, tiene que haber una sentencia de cámara que sea contraria, para ponerlo en términos simples, a la Constitución. Por ejemplo, avala una pretensión que está fundamentada en una norma provincial o en una constitución provincial, pero que se da de bruces con la propia Constitución. ¿Sí? Hay veces que en las provincias se dictan normas de dudosa constitucionalidad. Les pongo un caso que es típico. Las provincias muchas veces quieren generar empleo. Para generar empleo dictan normas de compra local o de trabajo local. Ah, mire, ¿usted quiere poner una fábrica acá? Bueno, el 70% de los empleados tienen que ser oriundos de la provincia. Ese tipo de normas son muy comunes y muchas veces son tildadas de inconstitucionalidad porque son discriminatorias de lo que vienen de otras provincias. Bueno, después habrá que ver si me dan la razón o no, pero les pongo el ejemplo de por qué una norma provincial podría ser revisada a nivel federal. Bien, lo ¿qué vimos más? en Castillo. Castillo, exactamente, Castillo. Ahí era una ley de educación provincial. ¿Se acuerdan que había una ley que parecía perfecta? El problema era cómo se implementaba. Pero en la implementación iba en contra de derechos constitucionales. Muy bien, Salomé. En Castillo estaba ese ejemplo. Bien. Sentencia definitiva. Nuevamente aparece sentencia definitiva. Fíjense, igual que en el ROA. ¿Qué es una sentencia definitiva? Que pone fin al pleito, a la controversia. O asimilable a definitiva. ¿Qué quiere decir asimilable? Alguna sentencia interlocutoria, ¿sí? De mero trámite, pero que tenga una fuerte incidencia ¿en qué? En que después, si yo no la apelo en ese momento, después va a ser de imposible reparación ulterior o inadecuada reparación ulterior. Entonces dice, mire, yo tengo que apelar ahora porque si espero al momento de la sentencia definitiva, esto ya va a ser, por ejemplo, no sé, me derrumbaron la casa. Bueno, ahí ya perdí, ya no la puedo reconstruir. ¿Sí? O, no sé, se cumplió un plazo que no puedo rehabilitar, alguna cuestión por el estilo. Pero bueno, sépanlo simplemente. Lo que sí que tengo que justificar que hay una sentencia definitiva, no meramente interlocutoria. Y también después... lo vimos
no me acuerdo el nombre del fallo, en esa vengo mal, pero era en la cuestión de que el hombre por la religión no aceptaba los trasplantes. ¿Se acuerda? Sí. ¿Qué va a hacer? No me acuerdo el nombre del fallo, profe, en esa vengo mal. Esa te la debo, dirían. Y ahí vos decís que había una sentencia asimilable a definitiva. Claro, porque vimos que no, que la corte decidía por el caso de que si Albarracín, pasaba. Sí, Albarracín. Sí. O no sería. No me acuerdo lo de la sentencia definitiva o asimilable. No, yo no me acuerdo. Yo no digo que es, estoy preguntando si es porque me entró la duda. No me acuerdo la particularidad de ese caso. Pero piénsenlo de este modo. Hay veces que hay pasos procesales que no son dictar la sentencia, sino dar traslado, producir prueba, etcétera, que ante un rechazo de algo que se pide en el proceso, uno podría asimilarlo a una sentencia definitiva y poder recurrirlo a través de un recurso extraordinario. Esto se ve mucho en materia penal, por ejemplo, no sé, recusar un juez, cuestiones que son más procedimentales. Bueno, uno podría llegar a justificar que eso me puede causar después un gravamen irreparable, entonces que lo tengo que resolver ahora, ¿sí? No es algo de mero trámite. Pero bueno, avancemos. Superior Tribunal. ¿Quién tiene que haber dictado esta sentencia definitiva? ¿Sí? Esto es importante. Habíamos visto en el ROA que eran solo las cámaras federales. En el REX es más amplio. Tenemos las cámaras federales, eso sí están, o sea, en los dos casos intervienen, pero también tengo al Superior Tribunal de Provincia. Fíjense cómo salto de ahí de andarivel. Del andarivel provincial me voy al federal. Las cámaras nacionales de la ciudad de Buenos Aires, que hoy en día vieron que toda la disputa por esta ley que dicta la legislatura de la ciudad es, bueno, si yo tengo una sentencia de Cámara Nacional, lo va a revisar el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad. Ese es el cambio que quieren. De la mano del fallo Bazán, ¿se acuerdan que habíamos visto? Bueno, pero acá lo que tenemos es que esas cámaras nacionales en Cava, uno podría revisar las sentencias ante la Corte con un recurso extraordinario. Si le ponen esto del Superior Tribunal, tendría una instancia previa, pero no elimina que después no pueda ir al REF. ¿Sí? Eso lo tengo que tener en cuenta en esta discusión que se está dando. No es que, ahora ya no puedo llegar a la Corte. Puedo llegar, pero ya tengo que esperar que el Superior Tribunal de la ciudad dicte sentencia. Es como me pusieron un escaloncito más. Y después, tribunales superiores militares. Ustedes saben que hay una justicia militar y una justicia eclesiástica. Bueno, ahí está ahí, y que también siempre puedo llegar a la Corte Suprema, efectivamente, aunque haya jurisdicciones especiales. Bien, ahora, ¿qué tengo que asegurar? Haber agotado la instancia provincial. ¿Por qué? Porque acá ya no es un resguardo para la nación o el orden federal, sino para las provincias. Vos me podés llevar a la Corte, pero primero agotar las instancias locales, las instancias provinciales. Primera instancia, segunda instancia, el Superior Tribunal, si amerita llegar ahí. ¿Sí? Artículo 5 de la Constitución, que habla de la autonomía de las provincias para darse su propia organización judicial. Entonces, tenés el último resguardo de la Corte Federal, pero primero cumplí todos los pasos acá adentro. ¿Se entendió hasta acá? ¿Más o menos? Sí. No, sí. Profe, a mí me queda una duda. A ver. Con respecto a lo que es la Cámara, a ver, acá lo noté. Cámara Nacional, ¿sí? Cuando
yo cuando voy a la Cámara Nacional, sería como una segunda instancia. ¿Entiendo? Siempre que veas cámara es una segunda instancia. Segunda instancia. Segunda instancia es un tribunal compuesto por 3 jueces dividido en salas. Entonces vos vas a escuchar la sala 2 de la Cámara Nacional tal, compuesta por tales jueces, dictó una sentencia donde 2 jueces votaron así y un juez votó en disidencia. Esas son las cuestiones de cómo lo vas a escuchar. Perfecto. Cuando escuchamos Cámara Nacional, lo primero que tenés que pensar que es un tribunal de apelación, pero a la vez que estás en la ciudad de Buenos Aires. No hay cámaras nacionales en el resto del país. En el resto del país hay cámaras provinciales o cámaras federales que resguardan los intereses de la nación, ¿sí? De la nación federal, del Estado federal. Que ahí tenés estas cuestiones de delitos complejos, de tráfico, contrabando, trata, narcotráfico, todas esas cuestiones, delitos de corrupción, delitos de administración pública, contra la administración pública, el tesoro. O sea, lo más denso es la jurisdicción federal y tenés tribunales en todo el país, temas aduaneros, etcétera, Y ante una sentencia definitiva, yo apelo para ir a la Corte Suprema, digamos. Sería una cosa así. Sería, digamos, el recurso como para llegar al tribunal máximo, digamos. Ahora que ustedes van a ver esto a fondo, hagan un trabajito, cuando repasen para el parcial, en cada fallo de los que estudiamos, fíjense en los artículos, en los considerandos 4, 5, 6, está siempre al principio de cada fallo, donde la Corte dice, bueno, ¿por qué procede el recurso extraordinario federal? La mayoría son por recurso extraordinario. Y si lo vamos a encontrar ahí, quiere decir que la Corte ya aceptó el recurso, ¿sí? Porque si lo rechaza no voy a tener una sentencia de la Corte. Es como que te la devuelve de volea y chao, a llorar al campito. Pero si la Corte hace lugar al recurso, entienden la causa y después resuelve, en algún momento me va a explicar por qué aceptó el recurso. Y eso lo van a encontrar al principio de los fallos. Así que revísenlo y van a ver que siempre habla de este artículo 14 de la ley 48. ¿Sí? Que es a donde tenemos que centrarnos hoy. Bien, esperen que dejo de compartir y me voy a compartir. Sí, escucho. No, profe, iba a decir eso de lo que dijo Salomé. En el fallo Albarracín era el artículo 14 y la ley 48, lo mismo que usted está hablando ahora. Sí, porque eso es general, va a ser para todos los casos, van a encontrar lo mismo. Bien, entonces, venimos acá. Cuestión federal. ¿Qué es cuestión federal? Ustedes van a encontrar muchas veces en las demandas, cuando alguien presenta una demanda en primera instancia, sea que va a un juez federal de entradita nomás, o sea que empieza por el andarivel provincial o de la justicia nacional en la cava, que empieza así, objeto, parte, legitimación, hechos, pim, pam, pum, derecho en juego, pruebas, y por ahí hay un apartadito que dice reserva de caso federal. ¿Sí? Es muy común verlo así. ¿Qué es esa reserva? Es decirle al juez de primera instancia, mire, yo me estoy peleando con mi vecino porque toca la batería a las 3 de la mañana. Y está en juego el Código Civil y las cuestiones de medianería y de buena vecindad. Pero ojo, le advierto que si bien no estamos peleando por el Código Civil, hay una norma constitucional que avala lo que yo digo, porque tengo que justificar. Ahora, porque existe esa norma en juego en la Constitución o en un tratado, yo le aviso a usted que puedo llegar a el día de mañana, si pierdo, intentar ir a la Corte. ¿Y por qué voy a la Corte? Porque hay una cuestión federal en juego. Entonces, ¿qué hago? Reservo esa cuestión federal. Es decir, me reservo la facultad de apelar ante la Corte cuando yo llegue a la instancia que me permita apelar. No puedo ir del juez a la Corte, de un juez de primera instancia a la Corte. Salvo que logre hacer un salto de instancia, eso lo vamos a ver después. Pero si no, tengo que ir a la Cámara, tal vez tenga que ir al Superior Tribunal de Justicia y así.
Si estoy en materia penal, tengo que ir a un tribunal de casación y esa cuestión. Bien, esa reserva, ¿sí? Algunos critican llamarle reserva, pero es como decirle, muchos dicen, en el primer acto procesal hay que decirlo, ¿sí? Y ya te quedas tranquilo. Mire que acá hay derechos constitucionales en juego, federales en juego. Entonces, ¿me reservo qué? Me reservo esto, poder llegar con un recurso extraordinario ante la Corte. Voy a tener que hacer todo el caminito para lograrlo. Pero si me dicen que no, me dicen que no, me dicen que no, bueno, hay un momento que voy a ir a golpearle la puerta a la Corte. Y para eso tengo que justificar que hay una cuestión federal en juego. ¿Y qué es una cuestión federal? Bueno, tenemos que ir al artículo 14 de la Ley 48. Dice, una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, está diciendo que vos empezaste en el andarivel de la provincia y ahora vas a querer saltar. Una vez radicado, o sea, empezaste ahí, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial. Quiere decir, donde nacés, morís. Nacés en San Martín, te vas a La Plata y ahí terminaste. ¿Sí? Esa es la regla. La regla es que las provincias son autónomas, resuelven sus propios casos con sus propios vecinos. ¿Se entiende? Y empezaste en un jueves, vas a la Cámara, llegás al Superior Tribunal y ahí se acabó. Esa es la regla. Pero como toda regla tiene excepciones y por eso esto se llama un recurso extraordinario. Para ir a la jurisdicción federal necesito un recurso extraordinario que me permita pasarme de andarivel. Si no, ¡pum!, se me terminó la pileta ahí y terminó la carrera y chao, gané, perdí, pero me quedé ahí. Bien, dice, y solo podrá, la excepción, solo podrá apelarse a la Corte Suprema las sentencias definitivas, ya lo vimos, pronunciadas por los tribunales superiores de provincia, es decir, tengo que hacer todo el andarivel provincial, en los casos siguientes. Y ahí abre tres alternativas, tres supuestos. La doctrina lo llama cuestiones federales simples y cuestiones federales complejas. Simples es un caso y complejas son dos casos. Por eso tengo tres. Vamos a leer. 1. Dice, cuando en el pleito se haya puesto en cuestión, o sea, ¿cuál es el objeto del pleito? La validez de un tratado, de una ley del Congreso o de una autoridad ejercida en nombre de la nación, es decir, un acto. Un acto, pues un decreto o algo que haya hecho una autoridad nacional. ¿No? Entonces, digo, cuando está en juego la validez de una norma federal, de una ley del Congreso, de un tratado que firma la nación federal o de un acto. Cuando digo la validez, digo, esto no es válido. Estoy tachando de inválido una norma de ese tratado o de esa ley. Alguien me habla en el chat, ya me perdí. ¿Por qué se perdió Salomé? ¿Dónde se perdió? Nada, no importa, profe, siga, después veo la clase de vuelta. ¿Cómo que no importa? ¿Para qué me pagan fortuna? Para que usted entienda. ¿Dónde no entendió? No, es que yo quería seguir el cuadro, ese fue mi error. Fui siguiendo el cuadro y me perdí en el cuadro es el mismo, pero estaba a la izquierda. Mirá. Pero, Dios. No, sí, ese lo entendí. Le saqué, pero, o sea, fui escuchándolo a usted y queriendo seguir al cuadro a la misma vez y me confundí, me perdí. Pará que me fui. ¿Dónde me fui? Acá. Yo estoy acá. Requisitos propios. Requisitos propios para poder presentar un recurso extraordinario. El más importante es que haya cuestión federal. Ahora vamos a ver estos tres casos de cuestiones federales. ¿Sí? Lo que voy a hacer es cambiar la foto para ver la parte de la derecha, pero es el mismo cuadrito. Yo después les paso esta foto. ¿Sí? Esto es 2019, cuando nos juntábamos en la facultad. Y le sacamos foto al pizarrón. Voy a dejar de compartir acá y vengo a compartir el número 2, porque era tan grande el pizarrón que lo dividimos en dos. Entonces vengo acá, de cuestión federal vengo acá, simple y compleja.
Y estoy leyendo el artículo 14 de la ley 48, que tiene 3 puntitos, ¿sí? El 1 es ese, la invalidez de una ley o de un tratado. Fíjense, ¿dónde está? Estamos acá, en las cuestiones federales simples. ¿Por qué simple? Porque cuando hablo de la invalidez, estoy hablando de la interpretación. Es decir, yo interpreto si es válido o es inválido ¿qué? Un tratado, una ley o un acto administrativo. Y muchos ponen ahí la propia Constitución. Simplemente cuando yo interpreto el alcance de una norma. Por eso se dice una cuestión simple, pues simplemente digo, agarro este artículo y digo, ¿es válido o no es válido? De un tratado o de una ley o de la propia Constitución. ¿Sí? ¿De qué? De tratado o ley nacional federal, ¿sí? De la nación, no de las provincias, no una ley provincial, no un tratado que puede firmar una provincia, sino que firma la nación argentina. Bien, fíjense, dice salvo 7512, que son los Los de Los derechos códigos de humanos. fondo, la ley de fondo, No, espera. No, los de derechos códigos humanos. de las fondo. leyes. No, los códigos de, no 75, inciso 24, 22. 75, inciso 12. 12. Los códigos de fondo. Los códigos de fondo. Los códigos de fondo, ¿por qué dice salvo? Porque esos códigos, si bien los dicta la Nación, el Congreso de la Nación, Código Civil, Código Laboral, el Código Penal, todos esos, minería, si bien los dicta la Nación, los va a aplicar las provincias. ¿Sí? Entonces es como después si fuesen leyes provinciales, como si fuesen leyes provinciales. Por eso lo sacamos de aquí. Porque acá estoy interpretando legislación federal. Legislación federal. La propia Constitución o los tratados y leyes que dicta el Congreso de la Nación o los tratados que firma el gobierno federal. Bien. Conforme artículo 15 de la ley 48, ahí vamos a tener esta salvedad, ¿sí? Acá les puse la aclaración. Bien. Y ojo, actos administrativos. La ley decía actos de una autoridad ejercida en nombre de la nación, ¿sí? Profesor. Sí. Sí, ahí con actos administrativos le iba a preguntar, por ejemplo, ¿puede ser el decreto de la AFIP que reglamentaba en el caso González Victorica? Pues ¿eso encuadra dentro de un acto administrativo? Sí, por eso, los decretos o las decisiones de lo que es la administración descentralizada, podría ser la AFIP, la ANSES, no sé, el Banco Central, cuestiones por el estilo, todo lo podemos reducir después en una actuación administrativa, ¿sí? Del Poder Ejecutivo. Acá lo dice, autoridad ejercida en nombre de la nación. Todas esas son autoridades. Tengo que ver que quien lo dicte tenga la competencia para hacerlo, y todo eso lo podría circunscribir al objeto de un recurso extraordinario. ¿Sí? Está bien. Buscando que haya una cuestión federal suficiente. Bien. Esa es la simple, porque simplemente estoy hablando de interpretación del alcance, de la validez de una norma. Por eso nosotros arrancamos este curso viendo lenguaje, viendo interpretación. Bien, ahora después están las cuestiones complejas. Cuando yo voy a las cuestiones complejas ya no estoy hablando de interpretación, sino estoy hablando de enfrentamiento. Es decir, dos partes que se chocan. No es una que veo hasta dónde llega, ¿sí? La vaguedad, la ambigüedad, la aplicabilidad. Acá tengo que ver dos y cuál prevalece sobre otra. Dos partes que se enfrentan, igual cuál vence. Entonces, vuelvo al artículo 14 de la ley 48. Dice, cuando la validez de una ley, perdón, había arrancado al revés. En el primero que dice
cuando habla de la validez de un tratado, de una ley, una autoridad, y la decisión haya sido contraria a su validez. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo, vamos acá, arranqué al revés, perdón. Un caso de enfrentamiento, ¿sí? Estoy hablando de la validez de un tratado, de una ley, de un acto administrativo de la nación, pero acá les puse invalidez. ¿Por qué? Porque la resolución de la Cámara o del Tribunal Superior de Provincia fue contraria a la validez de la norma federal. Es decir, dictan sentencia, pongamos un caso muy simple, validando una actuación o una norma provincial, pero para eso dejan de lado una norma federal. Por eso hay enfrentamiento entre una norma provincial y una norma federal. Y como nosotros arrancamos del artículo 31, fíjense que lo tenemos acá, es como revertir el artículo 31 y poner el orden provincial por encima del nacional. Para que eso no ocurra, es que existe este recurso extraordinario, donde yo tengo que justificar una cuestión federal. Entonces voy y le digo a la Corte, che, Corte Suprema, vos estás acá y tu misión fundamental, más profunda, noble y excelsa, es garantizar la supremacía constitucional. ¿Cómo garantizar la supremacía constitucional? Bueno, haciendo que los tratados, las leyes y la propia Constitución estén por encima de los tratados, las leyes y las propias constituciones provinciales. Entonces, para ponerlo simple, si hay un conflicto entre una norma provincial y una norma federal, y la sentencia anterior le dio la razón a la norma provincial, o a la parte que alegaba una norma provincial, bueno, yo puedo alegar ahí una cuestión federal suficiente. Es la de enfrentamiento entre una norma provincial y una norma federal, o constitucional, o de un tratado. En el fallo Arriola. En el fallo Arriola. ¿Cuál era la ley? La ley de estupefacientes. Pero esa era una ley nacional. Es una ley nacional. Sí. Piensa en una ley provincial, que solamente rija en una provincia. Bueno, vamos con Castillo de vuelta. El de Castillo, de nuevo. Podría ser Castillo, podrían ser normas ambientales que dictan las provincias o los municipios a veces. Entonces alguien diga, bueno, una norma para proteger el ambiente va en contra de un derecho federal a desarrollar una actividad productiva. O sea, tendré que justificarlo. Pero puedo decir, mire, acá me están poniendo límites en una norma provincial, pero que cercenan derechos garantizados en un tratado o en la propia Constitución. Entonces, ante ese conflicto, bueno, es Castillo, ¿sí? Una ley provincial cercena el derecho a la educación y a la libre elección y a la privacidad de los padres, de los alumnos, etcétera, etcétera, garantizados en la Constitución y en los tratados de derechos humanos. ¿Se entiende? Y, profe, la disputa entre lo que pasó con Cava y la Nación sobre la educación, que querían tener clases y la Nación decía que no. Bueno, pero ahí también era un decreto y era nacional. Sí, el decreto era un DNU de la Nación. Pero, a ver, no, porque también alegaban en el artículo 5, no había una norma local en juego ahí, como tal. Salvo la decisión del gobierno de la ciudad, sí, debe haber sido un decreto, no me acuerdo, un decreto de la ciudad diciendo las escuelas se abren. Lo que pasa es que ahí quien había presentado el recurso era la ciudad. Sí, tendríamos que pensarlo al revés. La ciudad dicta un decreto diciendo va a haber clases y alguien puede decir, en ese caso fue la propia Nación, ¿no? Que se sintió agraviada, decir, no, acá hay un derecho superior en juego que es la facultad del gobierno federal de establecer la política educativa para todo el país por cuestiones sanitarias. Entonces, alojar el reclamo en un derecho constitucional frente a un acto local, ¿sí? A un decreto de la ciudad. Ahí ¿puede ser, profesor? Sí. ¿Puede ser el caso del intendente, del gobernador Infran, que había cerrado las fronteras
y dejaba a la gente afuera? Sí, sí, ese es un caso válido porque ahí intervino la Corte y le puso límite. No es que lo declaró inconstitucional, sino le puso ciertas limitaciones a esa facultad provincial de regular cómo iba a ser el ingreso y la salida de del territorio provincial. Bien, no me acuerdo bien qué derecho federal en juego se alegó, ¿sí? Pero tengo que poder probar que hay una garantía, un derecho no asegurado, pero que esté previsto en una norma federal, sea un tratado o en la propia Constitución. Sí, habría que ver bien el caso, pero procedería en esa situación. Bien, vamos al segundo de enfrentamiento. También está en juego la validez. Validez, cuando yo hablo de validez de una norma, me voy de vuelta a filosofía del derecho. La validez de una norma es a todo o nada. ¿Una norma es válida o es inválida? ¿Se aplica o no se aplica? Hay una distinción con los principios, pero no me voy a meter ahora. Pero sepan que una norma tiene aplicación al caso o no. O sea, ¿tiene validez para el caso o no tiene validez? Y acá, cuando está en juego la validez de una norma, lo que yo tengo que resolver es si la voy a aplicar o no a ese caso. Entonces, nuevamente, vamos al punto 3. Dice, perdón, el punto 2. Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de la provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados o las leyes del Congreso, y la decisión del Tribunal de Segunda Instancia o el Tribunal Superior de Provincia haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de la provincia. Es decir, me estoy controvirtiendo una ley provincial y una ley federal, y el juez me dice, tiene razón lo provincial. Y como vimos en el artículo 31, que siempre tiene que prevalecer lo federal ante lo provincial en caso de conflicto, la forma de asegurarlo es con este recurso extraordinario. Imagínense, vuelvo a un caso que les di hoy. Yo soy un trabajador chaqueño. Quiero ir a trabajar a Tierra del Fuego, porque dice que allá se pagan buenos salarios. Me mudo a Tierra del Fuego, me dice, no, porque acá hay una norma provincial que dice que primero voy a tomar a los fueguinos y ya está completo el cupo. Y uno dice, no, pero mire, yo estoy capacitado, yo soy idóneo, yo puedo trabajar en esta, no sé, en la industria de montaje de celulares. No, pero acá hay una norma que dice que usted tiene que ser local, tiene que tener una residencia de tantos años de antigüedad. Y digo, no, pero ¿por qué? Porque yo tengo derecho a trabajar y eso está garantizado en la Constitución Nacional. Entonces voy a un juez de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, pero el juez le da la razón a la norma provincial, que dice ese 70-30, 70 fueguinos, 30 de afuera, y el 30 ya está cumplido, está cubierto. Bueno, yo puedo intentar llegar a la corte después de que subí la escalerita local, fui a una cámara fueguina, después el superior tribunal fueguino, y ahí podría tomarme un avión e irme al Palacio de Tribunales y tratar de fundamentar que hay una cuestión federal compleja, ¿sí? Un enfrentamiento entre un derecho constitucional al trabajar y una norma local, una ley de la provincia que dictó la legislatura fueguina que dice usted no puede trabajar acá. Ahora, la resolución del juez y de la Cámara fueguina es darle la razón a la norma provincial. Entonces, ustedes recuerden, la regla era, si yo me peleo dentro de una provincia, resuelve la provincia. Siempre. Ahora, salvo que yo pueda justificar la cuestión federal, y ahí puedo saltar de andarivel. ¿Cuándo acá lo voy a poder justificar? Cuando le dieron la razón a una ley provincial que está en contra, está contradiciendo una norma federal. ¿Sí? Puede ser,
imagínense el caso, yo llego al Superior Tribunal Fueguino y dice, ah, no, esta norma de la provincia es inconstitucional, porque va en contra del artículo tanto de la Constitución. Si dice eso, no hay posibilidad de interponer recurso extraordinario, porque ya el Superior Tribunal garantizó la supremacía constitucional. Ahora, si fuese al revés, ahí sí, tengo una última garantía, un último recurso, que es ir ante la Corte. Entonces, paso en limpio. Tengo dos cuestiones de enfrentamiento. Enfrentamiento entre una norma provincial y una norma federal, o cuando pongo en juego la validez de una norma federal ante un acto, un hecho de otra dimensión. Ahora bien, el tercero era el simple, yo había arrancado al revés, perdón. El tercero del que van a encontrar en la ley 14 es el de interpretación. Fíjense cómo lo llama la ley 14. La ley 48, artículo 14. Dice, cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, acá, de la Constitución, de un tratado o de una ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de una autoridad, comisión, llamémosle un acto administrativo, haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez, título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia de litigio. Es decir, cuando algo de lo que está en la Constitución, en un tratado, en la ley o en un acto de la Nación Federal haya sido puesto en juego y la resolución haya sido contraria. Acá llama interpretación, llama inteligencia a lo que nosotros podemos llamar interpretación. Vuelvo, paso en limpio. Yo tengo que, para llegar a la Corte, poder justificar una cuestión federal suficiente. En un pleito que o empezó en la esfera federal, llegué a una Cámara Federal y sigo hacia arriba, o empezó en una esfera provincial y estoy tratando de saltar a la esfera, a la jurisdicción federal. Esto último es más complejo, ¿sí? Porque yo dejo la jurisdicción provincial y me voy a la federal. Cambio de andarivel. ¿Qué tengo que hacer para que eso sea procedente? Tengo que probar, justificar que hay una cuestión federal simple o compleja en juego. Simple, interpretación de una norma federal. Para ponerlo en términos coloquiales, que está en juego el alcance de un derecho de la Constitución o de un tratado. Ahora, una cuestión compleja, ya tengo un pleito donde se está discutiendo dos normas, una local y una federal. Y los jueces le dieron la razón a la local. Si eso quedara así, yo estaría revirtiendo el artículo 31. Y digo, bueno, una constitución provincial podría estar por encima de la Constitución federal. Entonces, para que eso no ocurra, hay un último resorte, una última ratio, que es este recurso extraordinario federal. ¿Para qué? Para decir siempre la Constitución, los tratados o las leyes tienen que estar por encima del orden federal. Y estoy hablando de una cuestión de invalidez. Imagínense un superior tribunal de provincia diciendo, es válida la ley de la legislatura, aunque se oponga a un artículo constitucional. ¿Podría dictar una sentencia de ese calibre un superior tribunal de provincia? Sí, sucede. Si eso sucediere, me queda la instancia de, ante ese mismo tribunal, presentar un recurso extraordinario. Y si me lo deniega, ir directamente a la Corte. Fíjense, si en la provincia me dicen que no, dicen, no, recurso extraordinario, no, esto se terminó acá, llorá de Campito. Incluso en ese caso, yo puedo ir por las mías y presentar un recurso de queja directamente ante la Corte. ¿Sí? Ahí está el verdadero resguardo.
de la supremacía constitucional. Es decir, mire, no importa si usted está litigando en La Quiaca, en Ushuaia, en San Salvador de Jujuy, en Mendoza capital o en Posadas. No importa donde usted esté litigando. O en la ciudad de Buenos Aires. Siempre va a poder venir a golpearme la puerta. Siempre. Aunque sea con un recurso de queja. ¿A quién? A mí, a la Corte Suprema. Ahora, si usted lo va a hacer, previamente, tenga el decoro de justificar que efectivamente hay una cuestión de peso para que yo intervenga, yo Corte Suprema. ¿Y cuál es esa cuestión de peso? Bueno, que esté en juego alguna norma, algún derecho constitucional, de un tratado internacional, de una ley del Congreso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo lo que encontramos en el artículo 31, la primera parte. ¿Más o menos se entendió eso? Entonces, la tercera... el tercer supuesto del artículo 14 es lo de la inteligencia de una cláusula, que es la interpretación, y las dos primeras, porque hoy había arrancado al revés, las dos primeras es lo del enfrentamiento. ¿Sí? Cuando se pone en juego la validez de un tratado, la ley o una autoridad, o cuando lo provincial está por encima de lo federal. Por eso llamamos cuestiones federales simples o complejas. Pero eso es una forma de calificar estos tres supuestos. Bien, sigo. Esperen que... ¿Dónde estoy? Luego tengo requisitos formales. ¿Se entendió esto más o menos? Esto es el corazón. Fíjense cuando estudien los fallos, y ahí cuando la Corte dice, acá hay cuestión federal, por eso estoy entendiendo en la causa, ¿sí? Me va a decir, porque está en juego el alcance del artículo tanto de la Constitución, porque está en juego una norma de naturaleza federal, Con esos tipos de palabras me justifica por qué va a intervenir en el caso. Cuando la Corte rechaza una causa porque no hay cuestión federal suficiente, porque yo no lo pude justificar a fondo, ¿cómo lo hace? Lo hace con esto, ¿sí? Con el artículo 280. Por eso dice acá, rechazo de un recurso extraordinario o rechazo de un recurso de queja. Pensemos esto. Yo tengo una sentencia firme, sentencia definitiva, firme, de un superior tribunal de provincia, o de una cámara nacional o federal. Presento el recurso extraordinario ante ese mismo tribunal local, provincial. Y el tribunal puede hacer dos cosas. Admitir el recurso extraordinario, hacer lugar al recurso extraordinario, que es una forma de entender, yo llego hasta acá, pero usted sígalo en la Corte. Entonces agarra el expediente y ese propio tribunal lo manda a la Corte. Y yo sigo ahí, ya cambié de andarivel, o subí de instancia si ya venía en el andarivel federal. Ahora puede ser que el tribunal local me diga, no, macho, hasta acá llegaste. Y me rechaza el recurso extraordinario. Entonces ahí tengo que yo, que lo que tengo que hacer es ir en queja ante la Corte. Y me voy directo yo a la Corte, a la mesa de entrada, y presento el recurso de queja. Sea que lo manda el tribunal de alzada, lo manda directamente, el recurso extraordinario, sea que voy con la queja yo a la Corte. Cuando llego ahí, los dos llegan a mesa de entrada. Golpeo la puerta, le digo, vengo a presentar un recurso de queja. Bien, ¿qué tengo que hacer y qué puede suceder? El recurso de queja, primero, para presentarlo, pagando estaba la ganza. Tengo que pagar, tengo que dejar un depósito. Porque si no, me tiro a la pileta, sí, porque sí.
Según el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial, actualizado por la acordada 40 del 2019, prepandemia, ese monto es 100.000 pesos. ¿Tenés, Jorge, 100.000 pesos? ¿Te sobran? No. Bueno. Entonces no vas a poder ir en queja ante la Corte, lamentablemente. No vas a poder, te vas a tener que quedar en segunda instancia. Quiere decir que yo, para acceder al máximo tribunal, tengo que poner un dinerillo. Bien, supongamos que lo tengo, porque lo que está en juego vale mucho más que esos 100.000 pesos. Bueno, me voy ahí ante la Corte y presento este recurso de queja. Bien, ¿qué puede hacer la Corte? Puede tomar el recurso de queja y dice, voy a entender en esta causa, entonces la resuelve. Entiende y resuelve, ¿sí? Los dos verbos del artículo 116. O puede decir, mire, no voy a entender en esta causa. Entonces lo que va a hacer es, no es que me va a decir, usted no tiene derecho y usted no, porque ni siquiera estudia el caso. Me la devuelve de primera, ¿sí? De volea, chao, a llorar al campito. ¿Y cómo lo hace? 100.000 pesos. ¿Cómo lo hace con este 280 del Código Procesal Civil y Comercial? Que es, acá tiene una nominación en inglés, ¿sí? De donde tiene el origen, el writ of certiorari, que es una forma de decir, no hay cuestión federal suficiente. Y lo rechazo de plano. No hay agravio federal suficiente, o el agravio federal es insuficiente, o las cuestiones federales son insustanciales o intrascendentes, ¿sí? Es lo único que pone la Corte ahí en 3 líneas, ¿sí? Citando este artículo 280 del Código Procesal. Muchos le llaman la planchuela, porque no es que uno va a encontrar un fallo con justificaciones, con una argumentación, no, es algo formal. Me lo rechaza. Y cuando me rechaza por el 280, se terminó el juicio. No hay tutía. ¿Qué quiere decir que se terminó el juicio? ¿Qué queda firme? La sentencia de Cámara. La sentencia de Cámara o por ahí del Superior Tribunal de Provincia. Sí, sí. Entonces, ¿Y el depósito, profe? ¿Cómo? ¿Y el depósito lo perdí? ¿Y el depósito? O sea, yo pongo primero los 100.000 pesos y me perdí los... Pongo los 100.000 pesos para No presentar puedo. el recurso de queja y después el recurso de queja lo pueden abrir o no. Si me lo rechazan, chao, perdí, quedó firme la sentencia de una instancia y perdí los 100.000 pesos. Estoy yendo al máximo tribunal de la nación. No es un tribunal ordinario donde yo puedo revisar todas las causas. Entonces, atenti, ¿sí? A ver, con el abogado, y cuando ustedes sean abogados y abogadas, van a tener que poder evaluar todo esto. Bien, ¿cuáles son los problemas? Que esto es discrecional, que no se justifica, vaguedad, no motivación, bueno, el tema de falta de republicanismo, bueno. Lo cierto es que eso es derecho vigente y se aplica, y vaya si se aplica. Y algunos dicen la Corte tiene demasiadas causas, ¿sí? Muchas más de las que debería tener, de las que puede resolver, y tendría que ser solamente un tribunal constitucional, y bueno, no importa, otra discusión. Bueno, lo que es cierto es que el writ of certiorari, que viene del derecho americano, estadounidense, tiene ese efecto. Bien, vamos a los requisitos formales. Acordada 4/2007. ¿Sí? La Corte se cansó que le presentaran así tomos y tomos y tomos en las demandas y dijo, vamos a ponerle un límite formal. Entonces te pone un límite en cuanto a la extensión. ¿Cuántas hojas le podés presentar? ¿Sí? Hay un límite, no me recuerdo cuántas eran. Supónganse 40 páginas, no más. Te pasaste una, te rechazan el recurso, pero por cuestiones formales. Sí, tiene que tener una carátula, cumplir con requisitos propios de un recurso extraordinario, patatín y patatán.
¿sí? Pero sobre todo esto, la extensión, el Times New Roman, todas esas cuestiones formales, está todo ahí en la acordada 4, léanlo. Bien, vamos al recurso de queja. Me rechazan el recurso extraordinario en la Cámara y yo puedo ir en queja ante la Corte. De vuelta está el famoso Decreto Ley 1285 del 58. ¿Sí? Entonces, yo voy a la Cámara, presento recurso extraordinario, me rechazan el recurso. Y desde que me notifican el rechazo del recurso tengo 5 días. ¿Para qué? Para ir yo a la Corte y presentar el recurso de queja. Si pasaron los 5 días, a llorar al campito. Bien, este depósito no son 5.000, esto quedó afuera, quedó viejo, ya lo vimos, y no suspende la sentencia de Cámara. Atenti con esto. ¿Sí? Los efectos de la sentencia de Cámara siguen aplicándose y no tiene este efecto el recurso de queja. Pero podría ser mi salvación, o sea, piénsenlo por este lado, es mi último salvavidas para revertir esa sentencia de Cámara si la Corte abre el recurso de queja, lo acepta. Entonces tengo que justificar la cuestión federal suficiente, tengo que lograr que la Cámara acepte el recurso o que la Corte acepte el recurso de queja. El recurso extraordinario o que la Corte acepte el recurso de queja. Bien, y vamos a ver por último las excepciones que tengo aquí. ¿Excepciones a qué? A este trámite secuencial que vimos, ¿sí? De la esfera provincial a la esfera federal o de la primera y segunda instancia federal llegar a la tercera instancia federal que es la Corte. Bien. Tengo 2 tipos de excepciones. Uno y 2, acá vienen, se estudian juntos, sentencia arbitraria o gravedad institucional. Sí, a veces, en alguna época de nuestra historia institucional, el recurso por arbitrariedad de sentencia era algo muy amplio. O sea, que se admitía muchas veces. Hoy en día esto se fue achicando mucho, ¿sí? La Corte se ocupó en achicarlo mucho, la procedencia de recurso por arbitrariedad de sentencia. Cuando una sentencia es arbitraria, es materia de interpretación, ¿sí? Y yo tengo que poder probarlo, en todo caso, que hay una arbitrariedad de sentencia. ¿Qué quiere decir que hay arbitrariedad de sentencia? Que yo no me estoy preocupando por estos supuestos, ¿sí? De la cuestión federal suficiente. Lo que sí, donde estoy poniendo el acento es que lo que dijo el juez es una locura, no tiene gollete, es irrazonable, no está fundado en derecho, lo dijo porque es amigo de una de las partes, porque lo corrompieron, porque estaba mirando el partido de fútbol cuando firmó la sentencia, no sé, por la razón que fuere, tengo que justificar que esto, el silogismo, el razonamiento que está en la sentencia, no es acorde a derecho, no tiene un hilo conductor, una razonabilidad jurídica, no está basado en los hechos de la causa, no sé, 1000 cosas. Acá dice hechos y derechos, o sea, yo me puedo parar en cualquiera de las 2 cuestiones. ¿Quién me escribe en el chat? Apagar, bien. Bien, y gravedad institucional ya es otra cuestión, que es, muchas veces hay expedientes, hay causas, donde yo no solamente estoy discutiendo cuestiones de derechos, cuestiones de alguna competencia de alguna autoridad, sino que hay temas que hacen a la estructura institucional del orden jurídico. Entonces, ante la relevancia de esa causa, decimos, ahí hay una gravedad institucional que amerita un tratamiento diferente. Ese tratamiento diferente puede ser habilitar la instancia de la Corte cuando no habría razón para hacerlo,
o habilitarla antes. Y acá lo ligo con el tercer punto, que es el per saltum. Per saltum, otra palabra, otra frase latina, ¿sí? Por salto de instancia. Si yo tengo juez de primera instancia, un tribunal de apelaciones de segunda instancia, un tribunal superior de provincia en algunos casos, o una cámara de casación en otros casos, yo lo que voy a hacer es, ¡ping!, de juez de primera instancia saltar a la corte. Saltearme instancias intermedias e ir directo al máximo tribunal. Ese es el salto de instancia. Tengo que justificar por qué estoy previendo el salto de instancia, que es algo excepcionalísimo. Me viene bien si yo tengo a mano un argumento sobre gravedad institucional. Muchas veces hay derechos de las provincias en juego, hay cuestiones sobre temas electorales, o que tienen una gravedad en términos macroeconómicos, o algún tema de derechos humanos, digamos. Tiene que ser algo realmente grave, relevante, que a mí me permita saltar a la corte, ¿sí? Vamos a ver hoy el caso Clarín, y hay algunos otros cuando se daban me acuerdo la privatización de, no me acuerdo, creo que fue Aerolíneas, o Entel, no me acuerdo cuál fue, de unas empresas públicas también se dio el caso. Bueno, pero no es muy común el salto de instancia, y tengo que justificar gravedad institucional. Y nuevamente, la Corte tiene que aceptar, ¿sí?, que existe esa materia y esa gravedad para abocarse a una causa que todavía no completó los pasos procesales previos. Y a veces más grave aún, ni siquiera tengo una sentencia definitiva, a veces tengo una medida cautelar de primera instancia y se intenta llegar a la Corte con eso. Ustedes saben, las medidas cautelares son decisiones previas, provisorias, que se dictan para resguardar un derecho de manera inminente, que puede ser agravado, vulnerado de manera inminente. Entonces se dicta esa medida que después se puede levantar, pero no es una sentencia de fondo. A veces incluso con me acuerdo cuando fue el tema de la ley de servicios audiovisuales, el tema del AFCA, todo eso en ACOM, ahí también sucedió algo parecido. Bien, y avocación con B corta, avocación es cuando una autoridad superior se inmiscuye en una tarea que le corresponde a una autoridad inferior, ¿sí? Me aboco a algo que tiene un subordinado. Acá se llama cuando la Corte toma algo que lo tiene un tribunal inferior y lo resuelve por sí. Bien, y ahí está la ley citada. Bueno, esto es todo, señoras y señores, lo que tenía para decirles por hoy. ¿Dudas? ¿Dudas al respecto? Tenemos entonces, esperen que quiero volver al primero. Sí, escucho. Sobre la vocación, ¿cómo sería un ejemplo? Por ejemplo, están en la Cámara de Apelaciones en segunda instancia. ¿Y cómo se mete ahí? ¿Cómo se aboca entonces la Corte Suprema? No, si yo ya estoy en segunda instancia, sí, puedo intentar ir a la Corte por el trámite de recurso extraordinario, pero es un trámite reglado, y no me salto instancias. Ustedes piensen, salto de instancia, piensen que paso de un juez de primera instancia a la Corte. Ese es un caso donde se ve muy claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Corte se aboca a resolver o a entender en una cuestión, en un pleito, donde todavía tendría que haber incluso o resuelto el juez, o después del juez poder haber revisado esa sentencia en una cámara. Entonces, por alguna razón, algunas de las partes dicen
Miren, no podemos esperar que resuelva la Cámara. Tenemos que Claro. ir ya, de manera inminente ante la Corte. Necesitamos dar seguridad sobre esta cuestión, entonces necesitamos que lo resuelva el máximo tribunal, que es inapelable. Entonces, ¿por qué? Porque está en juego las bases de la República. Entonces ahí se justifica el salto, sí. Ahí se justifica el salto. Ahora, ¿en qué circunstancias yo no puedo esperar que una Cámara falle? Bueno, son circunstancias realmente graves. Digo, no sé, ataque exterior, conmoción interior, o algún hecho que ponga en juego efectivamente los pilares de la democracia, de los derechos humanos, no sé. Puedo Claro. buscarle una vuelta, pero lo tengo que poder justificar y después la Corte me tiene que dar la razón. Yo soy más rebuscada. Estaba pensando un caso hipotético, en que si Sojo, en vez de presentarse en la Corte Suprema directamente, se presentaba en un tribunal de primera instancia, ahí podría haber hecho un persaltum a la Corte. Podría haberlo intentado, podría haberlo intentado. Sí, podría haberlo intentado, tenés que justificar todo esto, pero podría haberlo intentado pasar de primera instancia ante la Corte, sí. Sí, ahí que el problema fue que se fue directamente a la Corte y ahí ya no estuvo en juego, digamos, que no cumpliste los pasos previos, sino si había competencia originaria, ¿no? Entonces, fíjense, mira, es bueno el punto. Cuando nosotros vemos competencia originaria y exclusiva de la Corte, ¿a quién le cabe llegar en esa Ministros, cónsules, embajadores extranjeros o en casos que la La ley de provincia sea parte. extranjería, las provincias. Bien, bien, en esos dos supuestos, fíjense cómo procede, cuál es el efecto de esa jurisdicción originaria y exclusiva. Es como si fuese un salto de instancia sin siquiera haber tenido una sentencia de primera instancia. No la necesito, Claro. ni mucho menos de segunda instancia, porque yo voy a pretender que el primer juez que entienda sea el máximo, el último. Entonces, no hay sentencias previas y directamente la demanda la pongo en la mesa de entrada de la Corte. ¿Sería una avocación? Sería una recontravocación porque le saqué la causa a cualquier tribunal inferior. ¿Por qué? Porque exclusivamente va a entender la Corte. Y si yo digo exclusivo es que nadie más. Sería Entonces, un persaltum sin llamarlo persaltum. Exactamente. Pero sepamos esto. No es una construcción legal, está en la propia Constitución. Y para casos muy, muy específicos. Y que el Congreso no puede ampliar ni achicar. Pero sobre todo no puede ampliar. Entonces, yo tengo que ser una provincia y defender mis propios intereses. Si yo defiendo mis propios intereses como provincia y no me estoy peleando con mis propios vecinos, mis coprovincianos, sino con otro, con un vecino de otra provincia o con otro estado o con la nación o con un estado extranjero, solo en esos casos voy directo a la Corte como provincia. O las cuestiones de los embajadores, el tema de extranjeros. Y ahí entra el tema de la reciprocidad, tengo que ir a llamar al Estado extranjero, o estos temas de extradición para un recurso extraordinario. Pero la jurisdicción extraordinaria y exclusiva es como un recontra per saltum, porque salté tanto que no esperé siquiera que un juez me diga, nada, voy directo a la Corte. Y ahí la clave es si la Ciudad de Buenos Aires es provincia, por ejemplo, ver cuándo alguien se considera vecino, los 2 años de residencia, y en el tema de extranjería, ver, ahí sí, ¿cómo se llama?
que el Por eso- 1285 dice qué pasa con la familia de los cónsules, de los embajadores, bueno, todos los que prestan servicios ahí. Por eso a Sojo lo bajaron de un ondazo. Es Sí. como la persona colada a la fiesta. ¿Qué haces vos acá? Exactamente, te agarra así el patobica y te dice usted afuera. O no es que usted afuera, le dicen usted vaya a comprar la entrada, tiene que venir acá con la entrada. ¿Y la entrada qué? Y un fallo de primera instancia, un fallo de segunda instancia y alegar cuestión federal suficiente. Esas cosas. Ayer llegué a contestar por Digámoslo de esta manera. a un número de alumnos. Perdón, profe. Me sale más el sonido de Liliana que el tuyo. Ahí lo abajo. Allá está. Que todos tenemos posibilidades de llegar a una jurisdicción federal superior. No en exclusiva, sino de manera apelada. A todos nos espera la Corte en algún momento. Sí, y solo si el caso lo amerita. ¿Cuándo lo va a ameritar? Cuando esté en juego un derecho garantizado o una competencia prevista en la Constitución, en los tratados internacionales, en una ley del Congreso o en un acto de alcance federal. Si yo justifico eso, podré llegar a la Corte como lo hizo, por ejemplo, la familia Barreto. Se estaba peleando con la provincia, pero pudo llegar a la Corte Federal. Y ahí le dieron la razón. O sea, como instrumento, como herramienta, tiene esa función: garantizar la supremacía constitucional y los derechos ahí previstos. Y el régimen republicano, democrático, piripipín, todo eso que aparece siempre por ahí. Pero esperen, me quedó algo. Bajo la doctrina de la, ¿cómo se llama? Arbitrariedad de sentencia, en una época la jurisdicción de la Corte se amplió muchísimo. ¿Sí? Porque esto de cuestión federal quedaba un poco subsumido a poder alegar que el tribunal que había entendido antes no había dictado una sentencia conforme a derecho, etcétera, etcétera. Y eso la Corte fue como un acordeón, abría y cerraba, sin un criterio claro, cuándo te permitía y cuándo no. Pero en los últimos lustros la Corte se empezó a poner mucho más estricta, es decir, todo esto macho afuera, siga su curso, suban por la escalerita y no vengan por el ascensor, y después cuando lleguen veremos si les hago lugar o no les hago lugar. Bien, estamos hasta aquí. ¿Qué hora es? 10 menos 10. ¿Dudas, preguntas, consultas, insultos? Nada, intentaré retener todo esto. Bien, insisto, repásenlo cada vez que vean los fallos, porque en todos los fallos van a tener algo sobre la admisibilidad, porque esa es la clave. Cuando la Corte resuelve sobre la admisibilidad o no del recurso extraordinario o del recurso en queja, a veces también se llama recurso de hecho, ¿sí? Cuando es en materia penal, interpuesto por las partes, y resulta admisible porque está en juego, según el artículo 48, el artículo 14 de la ley 48, O sea, todo eso lo van a encontrar, a veces muy escueto, pero va a estar. Y es como la llave. Esto es tener la llave de la jurisdicción federal ante la Corte. Que la llave es esto, ¿no? La cuestión federal suficiente. Profe, en otra materia leí que en los casos que sean de penal, la Corte funciona como revisión, ¿puede ser?
o leí cualquier cosa. A ver, en materia penal tenés las cámaras de casación. Esas cámaras tienen como objeto establecer, ser cámara revisora y establecer doctrinas homogéneas, ¿no? Incluso en materia penal, la Corte tiene un alcance limitado, ¿sí? Por ejemplo, en materia de prueba. La Corte tiene facultades para, no sé, llamar a audiencia, lo que fuere, y no está, ya sabemos, limitada por las pretensiones de la parte, por el derecho invocado, por incluso la prueba, podría instar algo por fuera, pero la regla es esa. Incluso en los recursos extraordinarios yo no abro, no es un tribunal ordinario de apelación donde yo puedo discutir todo nuevamente. Esa es la regla, ni siquiera en materia penal. Quedémonos con esa indicación. Y si en otra materia se opone a lo que decimos nosotros, ya sabés cuál es la materia más importante de toda la carrera. Así que... Y también sabés que este profesor no sabe nada de derecho penal, así que si estás hablando con un profesor de penal, dale bola a ese profesor, porque seguramente va a tener muchos más argumentos que nosotros. Bueno, me fui. ¿Estamos hasta aquí? Alejandro Sánchez, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo está? Elena, Está ¿cómo Elena anda? también. ¿Ya está recomponida? Me dice que sí, pero no la escuchamos. Bueno, Sony 53. Nos encontramos a las 10:05. ¿Les parece? Y vamos a tener la exposición. Y cerramos con... no tengo cámara, dice Tiago. Bueno, cerramos. ¿Cuántos somos? 43. Bien, se fueron despertando lentamente. Bueno, ¿quiénes se exponen, Ale, hoy? Ahora el primer fallo lo pone Liliana y Jorge. Ponen con el fallo Anadón. Bien, ahí los veo arriba de todo. Muy bien. Anadón, y después nos queda Clarín. Bueno, volvemos en 15 minutos. Bien, bien, bien. A recomponer energías. Yo voy a frenar esto.